Buenas tardes, hoy es el miércoles 26 de abril de 2023 y en esta nueva edición del Seminario de Física y Cómputo pues tenemos el agrado de la presencia del doctor Francisco Morales Leal, quien es investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. El título de su plática es Los materiales superconductores, conceptos básicos y avances. Bueno, solamente pues ofrece algunas palabras sobre la trayectoria del doctor Morales, ¿no? Él hizo licenciatura y maestría en la UNAM, después hace un doctorado en el CICESE en Ensenada, y pues actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Materiales, donde uno de sus temas de investigación es la superconductividad, que es el tema que va a hablar hoy. Pues Francisco, te agradecemos y adelante. Gracias. Bueno, para iniciar, pues voy a compartir pantalla. Espero que ya ahí la están viendo. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y la presentación. Como ya se mencionó, pues el título de la charla es Los materiales superconductores, en donde mi intención es compartirles los conceptos básicos de la superconductividad y pues de alguna manera un desarrollo histórico hasta nuestra fecha de los diferentes materiales superconductores. La charla digamos que la dividí en estos subtemas, antecedentes históricos de la superconductividad. El siguiente es fenomenología de la superconductividad, pero en realidad al final me quedó estos mezclados. Luego vendría una parte en donde les platicaré acerca de materiales superconductores, de algunos, no de todos, pero de algunos. Y finalmente un par de aplicaciones para pues, que se vea la importancia que tiene o que pueden tener los superconductores digamos, ya en la vida práctica, ¿no? Bueno, como parte de la introducción, quiero mencionar que la superconductividad pues, es un fenómeno cuántico que afortunadamente se refleja en las propiedades físicas de los materiales. Esencialmente, las características que puede uno observar experimentalmente es que a una cierta temperatura estos materiales tienen una resistencia eléctrica cero, y por otro lado, en aspectos de sus características magnéticas, este material se considera un diamagneto. Inicialmente se le conocía como un diamagneto perfecto. Como antecedentes de la superconductividad hay que mencionar que a finales del siglo XIX y principios del XX, varios científicos estaban involucrados en la licuefacción de los gases. Aquí puse esta escala para ilustrar un poco esta idea. Pues está etiquetada en grados Celsius y en la escala absoluta que llamamos grados Kelvin. Y como pueden ver, tanto el oxígeno como el nitrógeno fueron de los primeros líquidos de los primeros gases que se obtuvieron en forma líquida. Actualmente el nitrógeno es muy empleado, el nitrógeno líquido, y su temperatura es de 77.4 Kelvin o menos 195 grados Celsius. Con temperaturas más bajas está el hidrógeno y finalmente el helio. Uno de los problemas que había con la licuefacción, por ejemplo, del helio, es que es un gas que aparece poco en la naturaleza. Entonces
uno de los principales problemas era tener el helio, y una vez que tuvo helio, hubo también problemas para poder licuarlo. Y afortunadamente en 1908 Carmen Lyons logró licuar el helio. Como pueden ver, la temperatura a la que está el helio líquido es de 4.2 grados Kelvin, o sea, muy cerca del cero absoluto. También por esa época, uno de los problemas que algunos científicos estaban abordando era entender el comportamiento de la resistencia eléctrica de los metales. Pues se sabía que la resistencia en un metal debería de disminuir al enfriarlo, pero había varios, digamos, ideas respecto a qué debería suceder cuando ya la temperatura está muy cercana al cero absoluto, y entonces sobresalían esas tres ideas. Una propuesta por Mathisen, aquí está el año en que se propuso esta idea, 1864. Lo que decía Mathisen es que esencialmente la resistencia eléctrica debería disminuir con la temperatura, pero que a muy bajas temperaturas, estamos pensando por ahí de 10, 12 Kelvin, esta resistencia debería hacerse constante. Luego vino Lord Kelvin, y lo que él proponía es que a bajas temperaturas la resistencia debería incrementarse hasta algún valor, pero la tendencia que él sugirió fue esa. Finalmente, Dirac en 1904, él proponía que la resistencia debería irse siempre hasta hacerse cero a temperatura igual a cero. Bueno, actualmente sabemos que el caso más representativo es o la explicación más representativa fue la que propuso Mathisen. Bueno, noten que la propuesta de Kelvin y de Dirac ya fue en el siglo XX. Resulta entonces que para poder hacer confirmar estas hipótesis, habría que llevar los metales a muy bajas temperaturas, lo cual fue posible con el logro de Carmen Lyons de poder tener acceso a helio líquido. Y fue en su laboratorio en donde pues él mismo empezó a estudiar los metales a temperaturas muy bajas y encontró lo siguiente. Él empezó a estudiar el mercurio, porque el mercurio, pues si lo tenemos a temperatura ambiente, es un líquido, y por otro lado puede ser purificado de una manera relativamente simple. Entonces es una de las razones por la que utilizó el mercurio para medir su resistencia eléctrica. Y lo que observó es que fue enfriándolo, empleando el helio líquido y midiendo la resistencia eléctrica, y notó que a temperaturas cercanas a 4 Kelvin esta resistencia se hacía, digamos, cero dentro de la resolución del equipo que tenía para medir la resistencia eléctrica. Aquí pues indica el orden de magnitud, 10 a la menos 5 ohms contra 0.125 ohms que tendría por aquí, más o menos. Bueno, esto inicialmente fue considerado como un error experimental, de tal manera que lo repitieron hasta que se convencieron que este fenómeno es real, y pues a esto le llamó supraconductividad, después cambió a superconductividad. Entonces, esta es una de las características que cualquier material superconductor debe tener. En una región de temperatura, su resistencia eléctrica debe ser cero. Aquí, bueno, nada más por completez, aquí está una imagen de Carmen Lyons, que recibió el premio Nobel tanto por el hecho de haber licuado el helio como por haber descubierto la superconductividad.
se lo otorgaron en 1913. El descubrimiento de la superconductividad fue en 1911, pues solo pasaron 2 años para que le dieran el premio Nobel. Mencioné también que, bueno, este es uno de los aspectos que debe de tener un superconductor, resistencia igual a 0. El siguiente aspecto tiene que ver con las propiedades magnéticas, y para eso, pues, aquí de una manera muy sencilla voy a explicar algunos estados magnéticos de la materia. Bueno, para empezar, deberíamos considerar que a cada átomo o cada ion que forma el sólido tiene un momento magnético asociado, y entonces a temperaturas muy altas todos los momentos magnéticos están orientados aleatoriamente. Aquí los momentos magnéticos los representé con una flecha, y entonces el ion sería el círculo verde. Entonces, cuando están todos desordenados, se dice que el material está en estado paramagnético. Si aplicamos un campo magnético y estos momentos magnéticos se ordenan en la dirección del campo, se dice que tenemos un material ferromagnético. O sea, esta es una imagen de cómo podríamos imaginar al ordenamiento magnético. Existe otro que es el antiferromagnetismo, en donde los momentos magnéticos se van alternando en dirección. Unos van a estar en la dirección del campo y otros en la dirección opuesta al campo. Las magnitudes de los momentos magnéticos asociados a cada ion son, en principio, las mismas. Lo importante de este orden magnético es que tenemos la dirección del momento magnético en un sentido y ni en el sentido opuesto en 2 iones adyacentes. Y el que nos interesa, pues, es el diamagnetismo. En el caso de los materiales diamagnéticos, el campo inducido en los iones se orienta en dirección contraria al campo magnético. Entonces, este es el fenómeno que se presenta en los materiales superconductores, o sea, el diamagnetismo. Había mencionado que la superconductividad se descubrió en 1911. Pasaron varios años para poder entender el comportamiento magnético de los superconductores, y los que resolvieron esa incógnita fueron Meissner y Oceanfield en 1933. Lo que ellos observaron fue lo siguiente. Si tenían un material superconductor a muy altas temperaturas, entonces aplicaban un campo, y pues como en cualquier material, el campo magnético lo puede penetrar. Si lo llevamos si esto lo enfriamos y lo llevamos a una temperatura menor que una temperatura característica, que aquí indiqué con una T con un subíndice C, que le vamos a llamar temperatura crítica, resulta que el campo que se encontraba en el interior del material es expulsado. Es lo que se ilustra en esta imagen. Esta parte es interesante porque resulta ser que este proceso termodinámico es reversible. Si consideramos ahora el experimento inverso, con esto quiero decir que primero enfriamos el material para que se encuentre en estado superconductor y aplicamos un campo magnético. El campo magnético no va a penetrar en el superconductor. Digamos, el campo magnético le va a dar la vuelta, pero esta es una característica de este estado superconductor. Si lo calentamos lo suficiente para rebasar la temperatura crítica, entonces ya el campo va a penetrar. En principio, podemos decir que el fenómeno se presenta independientemente de cómo aplicamos el campo y a qué temperatura es aplicado. Experimentalmente, pues lo que tenemos que hacer es medir la resistencia eléctrica y medir
ya sea la susceptibilidad magnética del material o la magnetización, como uno decida. Y estas son, digamos, resultados experimentales que se obtuvieron en este compuesto, que es magnesio boro 2, que tiene una temperatura de transición de casi 40 Kelvin. Entonces, para dejar claro el concepto de temperatura de transición, lo explicaré en esta curva. En esta curva se presenta la resistencia o resistividad eléctrica del magnesio boro 2, que se midió desde temperatura ambiente, y su tendencia es que disminuye, como antes ya describí para un metal, disminuye al enfriarlo, y cuando llega aquí cercano a 40 Kelvin, la resistencia eléctrica empieza a disminuir hasta, perdón, aquí le piqué sin quererlo, hasta que se hace cero. La temperatura en la cual la resistencia se hace cero se le denomina temperatura crítica o temperatura de transición. Si viene uno bajando la temperatura, pues temperatura de transición al estado superconductor, y usualmente se suele llamar, cuando la resistencia es cero, que el material está en el estado superconductor, y cuando está a temperatura mayor a esa temperatura crítica se dice que está en el estado normal. Aquí lo que tenemos en esta gráfica de la derecha es la susceptibilidad magnética. De igual manera, uno puede hacer el experimento desde temperatura ambiente y enfriar el material sin campo, y después a la temperatura más baja aplicar el campo, y entonces medir la susceptibilidad magnética calentando, que correspondería a esta curva, nada más la de aquí abajo. Déjenme cambiar de puntero. Entonces tendríamos que la magnetización o la susceptibilidad, noten que tiene signo negativo. Esto es porque es diamagnético, o sea, se está la inducción de campo al interior del superconductor se cancela, y por lo tanto se hace cero, y tendríamos esta curva. Si hacemos el experimento ahora enfriando y midiendo con un campo aplicado, tendríamos esta curva. Hay una diferencia, pero esto tiene que ver con una característica que mencionaré más adelante. Hay otros materiales en donde esta curva coincide. En otras palabras, al calentarla y al enfriarla, se van por la misma trayectoria. Otro aspecto que tiene que ver con las propiedades magnéticas es la respuesta del campo inducido dentro del superconductor con un campo externo. Aquí en este eje representa el campo aplicado, y en el eje vertical sería el campo inducido en el interior del superconductor. Como pueden ver, la respuesta es que se incrementa el campo inducido conforme se va incrementando el campo, hasta un cierto valor en donde ya el campo penetra, y en este caso el material pasa a estar en el estado superconductor. A este campo que rompe el estado superconductor se le conoce como campo crítico, y los materiales superconductores que presentan este comportamiento se les clasifica como superconductores tipo 1. Bueno, es evidente que si le ponemos esa etiqueta de tipo 1, pues quiere decir que hay tipo 2. Los de tipo 2 tienen la siguiente forma. En ese caso, pues inicialmente se comportan como un superconductor tipo 1, o sea, uno aplica el campo y el campo inducido se va incrementando hasta un cierto valor, en donde si incrementamos el campo inducido va a disminuir. Y esto significa que el campo inicia o va penetrando al interior del superconductor, pero todavía hay regiones en el estado superconductor. A este campo se le conoce como el campo crítico inferior o el campo crítico
1. Si seguimos incrementando el campo magnético aplicado, pues la inducción del campo va incrementando hasta que el campo penetra completamente al material superconductor, y a ese campo que rompe el estado superconductor se le conoce como el campo crítico superior o simplemente el campo crítico 2. Entonces, noten la diferencia entre un superconductor tipo 1 y uno tipo 2. En el tipo 1 hay un campo crítico que rompe inmediatamente la superconductividad, y en el superconductor tipo 2, el campo aplicado llega a un máximo y después, perdón, el campo inducido llega a un máximo y después empieza a disminuir hasta que finalmente desaparece, y lo cual significa o se traduce en que el material pasó al estado normal. Este estado en donde penetra el campo se conoce como el estado mixto o el estado de vórtices. Este aspecto es muy interesante porque tenemos que, como mencioné, el campo empieza a penetrar al superconductor. Aquí este cilindrito pues representa el superconductor, y luego tenemos las flechas rojas son el campo magnético. En esta región, que aquí está pintada de amarillo, está en la región en donde no penetra el campo. Como se ilustra aquí, pues el campo le da la vuelta al superconductor y sigue, pero no penetra el campo, lo cual significa que en el interior del superconductor el campo es cero. A esta región en donde se comporta así en los superconductores tipo 2 se le conoce como el estado Meissner. Pero cuando empieza a penetrar el campo, aquí ilustrado por estas flechas que atraviesan lo que sería el superconductor, resulta que en esta penetración de campo se hace por lo que se conoce los cuantos de flujo, y conforme se va aumentando el campo, el número de cuantos de flujo que atraviesan una región, pues es un múltiplo de un cuanto de flujo. Esta es una de las pruebas o indicios que nos dicen que el sistema tiene que ver con aspectos cuánticos. O sea, en este caso el campo está cuantizado. La manera en que se observa este tipo de fenómeno es interesante. Tenemos aquí en esta imagen dos posibilidades. Aquí en este caso, esta imagen de la izquierda es plomo, y lo que se observó aquí es la superficie de una placa de plomo que se espolvoreó con hierro muy fino, con partículas de hierro muy finas, y el plomo es un superconductor tipo 2, y entonces las manchas negras es donde el campo penetró. Bueno, como mencioné, aquí se emplea este método que se le llama decoración, el mismo que se emplea para ver las líneas de flujo magnético de un imán. Entonces, donde pasa el campo, ahí se aglomeran las partículas de hierro, y entonces define este tipo de estructura que uno puede ver como un arreglo triangular o un arreglo hexagonal, según quiera uno verlo. Y hay este otro método, que es un método magneto-óptico. Aquí se hace incidir luz polarizada, y entonces se analiza la parte que se refleja, y resulta que en los sitios en donde penetra el campo magnético, pues hay una modificación de la luz, de tal manera que se definen estos puntos brillantes, que es donde penetró el campo magnético. En este caso se trata de una aleación que es niobio-selenio 2, que tiene una temperatura crítica de 7.4 Kelvin. Otro aspecto interesante que es importante, que también tiene que ver con la termodinámica, es el calor específico. Aquí tengo
dos presentaciones del calor específico en dos compuestos diferentes. En este caso es el aluminio, y lo que se observa en el calor específico es que pues viene disminuyendo, pues creo que todo, bueno, que he sabido que el calor específico normalmente disminuye con la temperatura y debe ser 0 a temperatura igual a 0. Bueno, inicialmente vemos que disminuye, pero a una cierta temperatura se incrementa abruptamente y después disminuye hasta hacerse 0 a temperatura igual a 0. Este tipo de comportamiento es típico de un sistema térmicamente activado, lo cual hace pensar que podría un material superconductor podría tener una brecha prohibida. Esto fue inicialmente considerado cualitativamente. Veremos más adelante que así resulta ya cuando se trató un modelo microscópico. Aquí la parte que va más continua es el mismo material, pero con un campo aplicado mayor que el campo crítico. Entonces, este sería el comportamiento en el estado normal de este material, que es aluminio. La temperatura crítica del aluminio es 1.19 Kelvin. Y en la imagen de la derecha, en esta gráfica, se trata del el calor específico del vanadio, que tiene una temperatura crítica de 5.4 Kelvin, y es exactamente la misma forma que esta, solo que noten que aquí tiene una escala logarítmica y aquí va como el inverso de la temperatura. Esta es una manera de verificar este comportamiento exponencial que está escrito en esta ecuación. Es simplemente linearizar la ecuación y los datos, ¿no? Entonces, de esta manera uno puede ver más claramente que el comportamiento en donde se puede asociar con una línea recta, pues cumple con esta expresión que es un exponencial de una cierta cantidad, que hasta aquí le diré que es una energía de activación entre la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura. Bueno, estos son los aspectos fenomenológicos que aquí voy a manejar o que les presento. Entonces voy a pasar a la parte un poco descrita muy cualitativamente, pero se podría decir que es la parte formal. En 1957, Bardeen, Cooper y Schiffer propusieron una teoría microscópica para explicar la superconductividad. Y la idea fundamental que les permitió resolver este problema es que en un superconductor los electrones se van a acomodar en pares. O sea, imaginen que tienen un superconductor, le aplican un voltaje y entonces pues los electrones se van a empezar a desplazar en dirección correspondiente al voltaje, pero este desplazamiento va a ocurrir por parejas de electrones, por pares de electrones. Entonces, una de las ideas fundamentales de esta teoría es que se forman pares que se atraen. Esto es una cosa media rara porque generalmente uno aprende que partículas del mismo signo se van a repeler. Bueno, aquí resulta que se atraen, pero es una atracción muy débil. La manera en que se explica cómo se atraen, la voy a tratar de describir con esta caricatura. Aquí tenemos, estos serían los iones, y este circulito rojo pues sería un electrón que en principio podemos suponer que el material está bajo un cierto voltaje. Bueno, no sé por qué, pero no me está jalando la animación. Bueno, la probé antes de todo y me funcionó, pero no sé, no entiendo por qué no funcionó. Bueno, la idea es la siguiente. Tenemos que los iones están acomodados en una red periódica, y si un electrón se desplaza por aquí, va a producir
una atracción sobre los iones. Los iones en este caso serían positivos y el electrón está con una carga negativa. Entonces, al moverse el electrón a través de la red, pues los iones se van a verse atraídos por el electrón, de tal manera que se van a acercar unos con otros. Imaginen que el electrón pasa por esta región. Ese acercamiento entre los iones va a producir una distribución de carga mayor en esa región, lo cual puede producir que otro electrón que ande por ahí cerca verse atraído y entonces pues va a seguir una trayectoria similar. Ahora bien, el primer electrón pues va a tener una cierta interacción, podríamos imaginar que incluso pudiera chocar, pero en este caso la interacción es con el potencial que generan los iones. Lo mismo con el segundo electrón. Entonces, tenemos un proceso aquí de interacción entre dos electrones con los iones de la red. En general, uno, por simplificarse la vida, piensa que los iones están fijos, pero no lo están oscilando de acuerdo a los modos que de manera natural puede tener por el efecto de temperatura. Estos modos de oscilación se conocen desde el punto de vista cuántico como fonones. Entonces, uno puede hacer una descripción desde el punto de vista de la mecánica cuántica de la interacción de los electrones con los fonones, y en este caso involucraron a dos electrones con los fonones. Esta sería una representación muy esquemática también de la interacción que hay. Entonces, como mencioné, hay dos electrones, interaccionan con la red. Aquí esquemáticamente está esta como ondita que representaría el fonón, y son dispersados, ¿no? Las características que tienen estos electrones son las siguientes. Esta acá representa el vector de onda del electrón, y la flechita pues representa el spin. Bueno, en la formación de los pares, los dos electrones que forman el par deben cumplir con esta condición. Su spin debe ser opuesto y su vector de onda o vector de propagación debe tener signo opuesto. En este proceso de interacción de estos dos electrones con un fonón, el intercambio neto de las dos interacciones el intercambio neto de momento es cero, y este tipo de interacciones se le conoce como interacciones virtuales, y al fonón involucrado se le conoce como un fonón virtual. Esta es una condición básica de la teoría de Bardeen, Cooper y Schiffer, y hay que adicionarle el hecho de que esta interacción es atractiva, pero muy débil. Entonces, cuestión fundamental de esta teoría, hay una interacción virtual entre electrones y fonones que forman un par, y que además esta interacción es atractiva. Bueno, esta sí funcionó. Aquí lo que se pretende ilustrar ya es el desplazamiento de los pares de electrones. Como pueden ver, aquí hay dos circulitos de fondo azul que sería el par de electrones. A estos pares de electrones se les conoce como pares de Cooper. Resulta que estos pares de electrones se pueden mover a través de la red sin pérdida de energía, dado que las interacciones que sufren con los fonones o con los iones, las vibraciones, los iones que están vibrando, es virtual. Y esto es lo que da lugar a que exista una resistencia cero. El hecho que los pares de Cooper se puedan desplazar sin problema. O sea, no existe la dispersión que ocurre, por ejemplo, en el cobre cuando se usa para transmitir energía eléctrica. Otro aspecto importante que de esta teoría surge es que en la manera en que se acomodan los electrones en un superconductor, en términos de la energía que ellos tienen, se conoce como la densidad de estados, que aquí está representada en esta gráfica. En el eje horizontal esa es la energía,
Y entonces en un metal normal, esta densidad de estado seguiría esta línea por aquí, por la línea punteada, y sería, las líneas aquí representan los estados en donde están los electrones. En ese caso de un metal, estaría llena hasta acá, hasta la línea roja, que se le conoce esa energía como la energía de Fermi. Pero en el superconductor resulta que se abre una brecha alrededor de la energía de Fermi. Esto se conoce como la brecha prohibida en la densidad de estados electrónicos de un superconductor. Resulta que en esta región no hay estados accesibles para los electrones, y resulta de la formación de los pares. Un par de electrones tiene una energía menor que los dos electrones por separado, y por lo tanto los estados de energía los electrones van a ocupar estados de energía de menor energía. Por eso surge esta brecha prohibida. Bueno, la teoría de Bardeen, Cooper y Schiffer, pues encontró una expresión y permite determinar cómo cambia esta brecha de energía con la temperatura, y aquí está representada como la línea continua y los símbolos para diferentes elementos superconductores. Aquí está el estaño, el tántalo, el plomo y el nobio, y como pueden ver, pues el comportamiento experimental representa bastante bien, o se va siguiendo la teoría. Rápidamente aquí les presento algunos de los resultados importantes de la teoría de Bardeen, Cooper y Schiffer en ecuaciones. Entonces, la densidad de estados en el estado superconductor pues depende de esta delta, que es la brecha. Bueno, 2 veces esta delta es la brecha de energía, la E representa la energía. Da una expresión para la temperatura crítica o la temperatura de transición, que depende de la densidad de estados aquí en el argumento del exponencial, y esta V mayúscula es el potencial de interacción que sienten los electrones que forman el par. Dedujeron una expresión para la brecha prohibida, que nuevamente depende de la densidad de estados. Aparece aquí la temperatura de Debye. Para el caso del calor específico también encuentran que va como el exponencial de delta sobre este término que es la energía térmica. Y otro aspecto muy importante es que encuentran estas dos constantes, que el cambio en el calor específico es 1.43, y que este cociente 2 delta sobre KBTC es esta constante 3.53. Que se toma generalmente como un parámetro para decir en un superconductor si la interacción entre los electrones y los fonones es fuerte o es débil. Si sale cercano a 3.53 se dice que es débil. Bien, paso ahora a los materiales superconductores y empiezo por los elementos de la tabla periódica. Como pueden ver, hay del orden de 50 elementos en la tabla periódica que pueden ser superconductores. Algunos en condiciones normales, como los que tienen este color naranja, y otros bajo presión, los que están en azul, y otros en condiciones particulares, como pueden ser de 2 dimensiones, por ejemplo, en el caso de películas delgadas. Aquí tengo una gráfica más o menos completa, o casi completa, digamos, está hasta 2010, ilustrando cómo se ha ido incrementando, o se han ido encontrando materiales superconductores con temperatura crítica cada vez más alta, empezando con el mercurio. El niobio 3 germanio, digamos que fue el que mantuvo por bastante tiempo el récord en temperatura crítica hasta 1973, que fue el año en que se descubrió esta aleación, pero en 1986 ya se rompió ese límite,
con el lantano bario cobre oxígeno, que es una cerámica, y en 1986-87 también se vino el boom de los superconductores cerámicos, que hasta por ahí de 1994, pues en principio tienen el récord en temperatura crítica más alta, que es para el caso del mercurio, bario 2, calcio 2, cobre, oxígeno, bueno, y pero bajo presión, 30 gigapascales, alcanza una temperatura crítica de 160 Kelvin. Es digamos, hasta esa época fue el material superconductor sometido a compresión con temperatura crítica más alta. Aquí tengo una tablita con varios materiales superconductores o familias de materiales superconductores. Están aquí, digamos, el nombre de la familia, y aquí algunos ejemplos. A la derecha están los compuestos A15, que son aleaciones, las fases de Lie, fases de Chevrel. También hay superconductores orgánicos, una familia muy particular, pero desde el punto de vista de los procesos físicos que ocurren en ellos, muy interesante, que son los fermiones pesados. Están también compuestos como los fullerenos, o sea, compuestos donde aparece carbón, y luego vienen los superconductores cerámicos que acabo de mencionar. Hay otros que se conocen como borocarburos porque presentan dos de sus elementos, es boro y carbono. Después, más recientemente, aparecieron estos compuestos basados en hierro, lo cual resultó ser algo muy interesante porque en general se pensaba que los materiales superconductores no podían contener elementos magnéticos, y bueno, es claro que el hierro es un elemento magnético. Entonces esto fue, digamos, sorprendente. La temperatura crítica que alcanzan estos materiales es por ahí de 150 Kelvin. Y más recientemente vienen estos hidruros, que es, digamos, lo más novedoso, que son compuestos en donde el hidrógeno juega, digamos, es la estrella. Como pueden aquí ver, hay con azufre, con calcio, con lantano, que este es el más reciente, lantano, hidrógeno, pero con impurezas de nitrógeno. El detalle de estos materiales es que se requieren poner presiones muy altas para que el material se vaya al estado superconductor, pero alcanzan temperaturas críticas bastante altas. Se dice que de temperatura ambiente. Aquí tengo esta gráfica en donde, pues, simplemente para ilustrar la relación de la temperatura crítica con la presión, en esta columna de puntos, pues son a presión normal, o sea, una atmósfera, y los que están a la derecha, pues ya son con presiones muy grandes. Noten aquí que en estos casos anda por arriba de 150 gigapascales. Nada más para que se acuerden, una atmósfera es aproximadamente 1/10 a las 5 pascales. Aquí se fueron 2 ceros. Bueno, en este año se descubrió un compuesto que tiene una temperatura de transición al ambiente, pero se requieren aplicarle una presión también bastante alta. Muy rápidamente voy a describir cómo es que se hacen altas presiones. Esto se hace con una celda que tiene 2 diamantes. Estos son los diamantes que están en gris. Las dimensiones de estos diamantes son muy pequeñas, digamos, entre este punto y es como 1 milímetro. Hay algunas que son menores. La idea aquí en este tipo de experimentos es crear una cavidad en donde se mete la muestra, y entonces al comprimir un diamante contra el otro, pues empieza a generar presiones muy altas. Aquí, entre los 2 diamantes se pone una especie de rondana, en donde el agujero de la rondana pues debe ser menor que esta región del diamante.
si esta región es de 1 milímetro, entonces el agujero debe ser de 0.6 más o menos, 0.6 milímetros. Y en esa región, en esa cavidad que se forma entre esa rondana y los dos diamantes, hay que meter un medio que propague la presión, la muestra, y si se va a usar para medir resistencia eléctrica, 4 electrodos, que aquí los electrodos estarían representados por estas regiones amarillas. Y en esta imagen, que es una fotografía, esto sería un electrodo, este otro, y la muestra está en el centro. Y cada uno de los electrodos toca la muestra. La manera en que se hacen este tipo de materiales es, por ejemplo, meten el elemento, pensemos en el caso del azufre, meten el azufre y entonces en la camarita que se forma, meten hidrógeno y empiezan a comprimir. La misma compresión va formando al compuesto. Aquí está uno de los resultados del azufre hidrógeno 3. Aquí a diferentes presiones. Noten que aquí hay experimentos o temperaturas críticas en donde aplican más de 200 gigapascales. Estos son miles de atmósferas, ¿no? Que esas presiones se pueden generar en esa celda. Este es el tipo de resultados que lograron ver. Este es el reporte de este compuesto que fue reportado este año. Es con lutecio, hidrógeno, pero también metieron nitrógeno. Y bueno, hasta ahora no tienen certeza de cuánto hidrógeno hay ni cuánto nitrógeno. Y esta es una imagen del montaje de la celda, en donde este triangulito es la muestra, y estos son los electrodos en este caso de platino. Y en este experimento aquí pueden ver la presión que aplicaron, 10 kilobar para el caso en donde se encontró una temperatura crítica a la más alta, ¿no? que está aquí anotada, 294, que ya es temperatura ambiente. Bueno, aquí esta tablita ilustra algunos ejemplos de este tipo de hidruros y sus temperaturas críticas, las presiones, y aquí las presiones en atmósferas, noten que andan de 10 a las 6 atmósferas. Bueno, como ya se me vino el tiempo encima, rápidamente voy a ver las aplicaciones. Esto representa un alambre, en este caso de niobio titanio, con el cual se pueden hacer bobinas y generar campos magnéticos. Entonces, este cable está formado por muchos filamentos de niobio titanio embebidos en un núcleo de cobre. El tipo de bobinas que se puede hacer con esto, lo ilustro en esta, que en principio esta es una bobina híbrida, digamos, porque tiene parte del embobinado es niobio 3 estaño, niobio titanio, y parte de esta cerámica superconductora de bismuto, estroncio, calcio, cobre, oxígeno, pero puede generar 23 teslas. Esto es, y noten las dimensiones, 13 centímetros de largo, o sea, la bobina es esto que se ve aquí abajo, 13 centímetros, y pues es un diámetro más o menos como de 10, 12 centímetros. 23 teslas es un campo realmente intenso. Por ejemplo, nada más para tener una referencia, los imanes que pega uno en el refrigerador andan por ahí de unos 0.03 teslas, nada más para que se generen una idea. Bueno, el tener bobinas nos permite generar campos magnéticos, como ya dije, muy intensos, y una aplicación de campos magnéticos, pues, es en estos equipos con el que se pueden obtener imágenes de resonancia magnética prácticamente de cualquier parte del cuerpo. En este caso, estos equipos usan una bobina superconductora, que por lo regular anda el campo que genera entre 1 y 3 teslas, pero digamos, esta es una aplicación casi directa de la superconductividad en medicina. Y una última aplicación, pues, es la levitación magnética con los trenes levitados.
Este es el tren, es un tren japonés. Noten que esta información es de 1999 y en esa época pues levantaron 552 kilómetros por hora a nivel de prueba. O sea, no llevaba pasajeros. La manera en que se emplean las bobinas es la siguiente. Las bobinas superconductoras se encuentran en el interior del tren y van en un costado. O sea, no es como generalmente esa demostración en donde se pone una cerámica y luego encima un imán. En este caso, la levitación se logra a través de la interacción del campo entre bobinas que son normales, o sea, bobinas de cobre que están en los costados del riel. Aquí se ilustra mejor. Y en este esquema, pues se ilustra cómo se reparte, digamos, las bobinas. Unas son para la propulsión y otras son para la levitación. Entonces, aquí se tienen que acoplar los cambios de campo magnético para que el tren se impulse, ¿no? Obviamente, para poder tener un superconductor dentro del tren, pues necesita un contenedor de helio, y para que dure mucho el helio, pues también requiere una camisa con nitrógeno líquido. Entonces, este esquemita trata de ilustrar de una manera muy general cómo es que se emplean las bobinas superconductoras en los trenes levitados. Me regreso a una para nada más comentar lo siguiente de las bobinas. Si uno tiene una bobina superconductora, como cualquier bobina, pues en realidad tiene dos terminales por donde uno inyecta la corriente para producir el campo. Si uno mete la corriente y luego cortocircuita esos dos alambres, el campo queda, mientras se mantenga en el estado superconductor, el campo se genera y la corriente queda ahí circulando. Entonces, también se puede emplear como un almacenador de energía eléctrica, que obviamente con electrónica adecuada, pues se podría aprovechar en determinado momento, ¿no? Como si fuera una especie de pila. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Francisco. Por ahí hay una pregunta ahí que te la paso, ¿no? Es de Sergio Hernández Zapata. Y la pregunta es, ¿cuánto vale el campo magnético en la superficie de un superconductor? Y dice, ¿vale también cero como en el interior? No. Una manera en la que se explica que el campo magnético al interior del superconductor sea cero es que hay corrientes superficiales que genera el campo. Cuando se le aplica un campo a un superconductor, en la superficie se generan corrientes superficiales que hacen que el campo aplicado decaiga exponencialmente hacia el interior del superconductor, pero las distancias en las que decae son muy pequeñas, ¿no? De tal manera que comparadas con el tamaño, digamos, de una muestra superconductora, pues es despreciable, pero sí hay una penetración de campo en la superficie. Ya. Bueno, pues ahora le decimos a Pablo de la Mora o a Gustavo Tabizón, ya que ellos pidieron entrar a la sesión de Zoom, pues si pueden hacer alguna pregunta. Pablo, ¿no anda por ahí? O Gustavo. Ya arrullé a Pablo. Pablo, ya te vimos, pero no dices nada. Ya se le... Bueno. ¿Sí? En realidad, nosotros estamos trabajando ahorita en fermiones pesados, entonces quería preguntar qué relación tiene con la superconductividad, porque hemos visto fermiones pesados de cadmio, yterbio, azufre. Bueno, tanto como
yo diría que no hay tanto una relación. Lo que diría es que hay fermiones pesados que son superconductores. O sea, entre los fermiones pesados hay materiales que son superconductores, que son magnéticos, otros que no son ni magnéticos ni superconductores, otros pueden ser magnéticos y fermiones pesados. Entonces, yo lo veo al revés, o sea, tenemos la familia de fermiones pesados en donde un grupo de ellos son superconductores. Ya. Bueno, Bueno, esa es la respuesta para ir a la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, esta pregunta es de David Eduardo Martínez Lara. En los materiales que son superconductores a altas presiones, mencionó que se miden en escalas muy pequeñas. ¿Estos materiales presentarán el mismo efecto de superconductividad a escalas mayores? En principio, si se pudieran, imaginan que para lograr las presiones que llevan al material el estado superconductor son de millones de atmósferas. Y este tipo de celdas pues puede lograr esas presiones porque es una cavidad muy pequeña. Entonces, si quisiera uno tener, no sé, un material que tenga 2 milímetros cúbicos, por decir, una muestra de ese tamaño, no es tan fácil de generar presiones de ese tamaño para volverlo superconductor. En teoría, si se logra aplicar la presión correspondiente que lleva al material estado superconductor, no habría razón por la cual no fuera superconductor. Ya. Bueno, a ver, no veo ahorita más preguntas, a menos que otra vez Pablo y Gustavo quieran hacer alguna más, ¿no? Esperamos algún momento, si no, pues acabaríamos la plática, ¿no? A ver, Muy bien, pues a ver, al aquí, parecer no, o ya se fueron no, ya siguen ahí, la verdad que ya creo que, a ver, o no sí, tienen más o menos preguntas. el público se ha mantenido, uno o dos más, así ha estado, ¿no? Ajá. Pero no veo más. Bueno, entonces, si no, pues, bueno, a yo ver, quiero hacer hay algo más, aquí me acaba de llegar. Dice, de David Eduardo Martínez Lara, en general mencionó que la temperatura y la presión son factores para que se dé la superconductividad. ¿Usted piensa que algún otro factor pueda afectar, por ejemplo, la morfología? Bueno, si David se está refiriendo a la estructura cristalina, en principio no, porque se encuentran superconductores prácticamente con cualquier tipo de estructura. Lo que sí puede afectar son las impurezas, por ejemplo. En algunos superconductores, por ejemplo, en los superconductores cerámicos, si uno mete impurezas, por ejemplo, zinc, que ese tipo de experimento se ha reportado, se disminuye la temperatura de transición, o sea, hace que por decirlo coloquialmente, se degrade la superconductividad. En otros materiales, por ejemplo, en el caso del lantano, que también es un experimento reportado, la inclusión de gadolinio en porcentajes por ahí entre 1 y 3% rompen la superconductividad y si incrementa el número de impurezas se vuelve ferromagnético. Pero esto a nivel de impureza, o sea, no es necesario meter demasiadas impurezas como para modificar la estructura cristalina. Entonces, en ese sentido, no hay problema. Hay ejemplos en donde materiales superconductores que en forma cristalina tienen una temperatura crítica dada, si uno los transforma a materiales amorfos, la temperatura de transición se incrementa. O sea, estos son casos como que, yo diría como que especiales porque hay muy pocos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se pierde un poco el hecho de que
en la teoría de Bardeen, Cooper y Schiffer, pues se hace en base a un material cristalino. O sea, la propuesta es un material cristalino. Y en el caso de los materiales superconductores que son amorfos, no hay una teoría así tan sustentada como la de Bardeen, Cooper y Schiffer. O sea, hay modelos más sencillos nada más, muy ad hoc para el hecho de que son amorfos. Bueno, terminamos con un comentario. Bueno, es lo último que nos mandan de Leonardo Páez. Muchas gracias, profe. Y bueno, pues ya con esta última pregunta, pues creo que no va a haber más. Bueno. Sí, Pablo, adelante. Yo nada más quisiera hacer un comentario o pregunta. Las cerámicas superconductoras como el Ibacuo, pues tienen un problema de que se rompen fácilmente, entonces las aplicaciones son muy limitadas también, ¿no? Sí, sin embargo, ya incluso venden cables de cerámica, obviamente con estos no se pueden hacer bobinas, pues son cables muy gruesos porque tienen generalmente la simetría que usan para estos, es como la de un tubo, y entonces el centro es por donde pasan el nitrógeno líquido, dado que con ellos se puede usar nitrógeno líquido para enfriarlos. Mira, esta es una imagen de un cable superconductor, en donde el superconductor es bismuto, estroncio, calcio, cobre, oxígeno. Estas como laminillas inicialmente son tubos de plata que se rellenan con la cerámica y luego se extruyen para formarlas como laminitas. Entonces aquí en el centro es un tubo por donde se mete el nitrógeno, se hace fluir el nitrógeno líquido, y obviamente debe esto estar muy bien aislado del ambiente, térmicamente hablando, para que pues el nitrógeno dure. Entonces, como puedes ver, son bastante complejos. Y estos se han aplicado esencialmente en transmisión de energía eléctrica. Dado que no hay pérdida de energía, pues uno mete una cierta cantidad de energía y pues es la misma que saca del otro lado. Es la aplicación que hasta ahorita le han dado, ¿no? Bien. Bueno, pues, gracias. Bueno, nos resta más que agradecerle a los espectadores su asistencia. Les recordamos que tenemos todavía para este semestre 3 seminarios que ya les estaremos avisando, el 3, el 17 y 24 de mayo. Y agradecemos a Francisco Morales el haber aceptado dar esta plática. Bueno, muchas gracias y nos despedimos.